Vamos a ver en esta ocasión cómo podemos alterar el orden de los elementos de una lista. Para ello vamos a definir una lista a la que vamos a llamar frutas, que va a contener 4 elementos que van a ser melocotón, piña, limón y naranja. Y ahora hacemos uso de la función print, como ya hemos venido viendo, y le pasamos como parámetro nuestra lista. Ejecutando el programa vemos cómo nos muestra los elementos de la lista en cuestión. Siguiendo las buenas prácticas, vamos a poner un comentario que nos va a indicar que este va a ser nuestra lista inicial, y además vamos a indicar que nos muestre el texto por pantalla lista inicial. Vamos a hacer uso de la función, o mejor dicho, del método upper para que lo haga en mayúsculas. Si volvemos a ejecutar este programa, vemos como ahora nos muestra aquí lista inicial y de nuevo nuestra lista. Bien, vamos a ver cómo podemos ordenar alfabéticamente los elementos de nuestra lista. Para ello vamos a hacer uso del método sort. Escribimos un nuevo comentario, lista ordenada, y vamos a indicar que aquí nos muestre también el texto por pantalla lista ordenada y que lo haga también en mayúsculas. Vamos a introducir un salto de línea al principio y aquí vamos a hacer uso del método sort, de manera que si ejecutamos nuestro programa vemos cómo ahora nos está mostrando la lista inicial y la lista ordenada. En esta ocasión el primer elemento va a ser limón, el segundo elemento melocotón, naranja y piña. Bien, el uso del método sort lo que hace es alterar el orden inicial de los elementos de nuestra lista, de manera que no vamos a poder recuperar el orden que teníamos al principio. Podemos ordenar nuestra lista también a la inversa. Para ello vamos a modificar tanto el comentario como el texto que nos va a mostrar en pantalla, y la manera de hacerlo es pasándole por parámetro el parámetro o argumento reverse igual true. De manera que si ejecutamos nuestro programa, vemos como ahora nos ordena la lista desde el elemento piña a el elemento limón en orden inverso. Podemos ordenar también nuestras listas mediante la función sort, lo cual nos va a permitir mantener el orden inicial de nuestras listas. Vamos a ver un ejemplo. Para ello le pasaríamos a la función print como argumento la función sort, que a su vez le pasaríamos nuestra lista. Si ahora ejecutamos nuestro programa, vemos cómo aquí nos está ordenando nuestra lista alfabéticamente, y si volvemos a llamar a la función print, vemos cómo nos muestra el orden inicial que teníamos en nuestra lista al comienzo. De la misma manera que hacíamos con el método sort,
podemos indicarle que queremos que ordene los elementos a la inversa. Para ello, lo único que tenemos que hacer es pasar de nuevo como segundo argumento a la función sort el parámetro reverse igual a true. Si ejecutamos nuestro programa ahora, vemos cómo nos está ordenando los elementos a la inversa. Vamos a ver a continuación un ejemplo que nos va a permitir invertir los elementos de nuestra lista inicial. Concretamente es el método reverse. Para ello vamos a indicar que queremos hacer uso de este método y si volvemos a ejecutar la función print y le pasamos nuestra lista, vemos como aquí lo que está haciendo es mostrarnos la lista inicial y aquí está invirtiendo los elementos. Es decir, aquí comenzábamos por melocotón y terminábamos por naranja y aquí empezamos por naranja y terminamos por melocotón. Podemos indicarle aquí que nos muestre por pantalla el texto invierte los elementos de nuestra lista. Si volvemos a ejecutar el programa, vemos que ahora se muestra de una forma más clara. Tenemos la lista inicial con sus elementos y aquí nos está mostrando el texto invierte los elementos de nuestra lista y nos muestra los elementos en su orden inverso. Al igual que pasaba con el método sort, el método reverse va a modificar también el orden inicial de los elementos de nuestra lista. De manera que si necesitamos recuperar dicho orden, lo único que tenemos que hacer es volver a llamar al método reverse y volver a imprimir por pantalla el resultado. De esta manera vemos que nos volvería a mostrar el orden que teníamos al inicio. Vamos a ver una función que, aunque no tiene nada que ver con la ordenación de los elementos de nuestras listas, nos va a ser muy útil a la hora de trabajar con listas. Se trata de la función length, que nos va a permitir mostrar los elementos que contiene una lista. Para ello vamos a declarar o a definir una variable que la vamos a llamar elements o elementos mejor. Y vamos a hacer uso de la función len, le vamos a pasar nuestra lista y la variable elementos contendrá el número de elementos que contiene nuestra lista. De manera que si ahora, por ejemplo, hiciéramos uso de la función print, podríamos indicar que nos muestre por pantalla el texto. Nuestra lista contiene, aquí le pasaríamos la variable elementos y seguiríamos con el texto elementos. De manera que si ahora ejecutamos nuestro programa, vemos cómo nos está mostrando nuestra lista contiene 4 elementos, que son los que teníamos en la lista inicial. Bueno, vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Como siempre, espero que lo explicado sea de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.